Pues así han recibido hoy en Valencia al expresidente del Barça, el independentista Joan Laporta, por grupos de ideología ultra. Laporta, partidario de extender el independentismo en Valencia y Baleares y potenciar la inclusión de estas comunidades en la tesis de los países catalanes, estuvo a punto incluso de ser agredido físicamente cuando hizo su entrada en el hotel donde iba a pronunciar su conferencia. Bueno, pues al borde mismo de la agresión física ha estado hoy el expresidente del Barça, el independentista Joan Laporta. Acudía a Valencia para defender sus tesis políticas. Un grupo de radicales formado por personas de todas las edades ha intentado boicotear el acto. En los últimos días, grupos anticatalanistas y de extrema derecha habían advertido a Laporta de lo que podía ocurrir si viajaba a Valencia. Las amenazas no han evitado que el expresidente del Barça presentara su partido en un céntrico hotel. Antes de iniciar el acto, Laporta se animaba en la calle junto a sus seguidores, coreando consignas independentistas. La tensión se ha trasladado al interior del edificio. Allí se han producido nuevos gritos y forcejeos. Aprovechando la situación, un grupo de alborotadores ha lanzado polvos picantes a la cara de Laporta. La policía ha rodeado de inmediato a los autores, a los que ha desalojado del lugar. Finalmente, Joan Laporta ha podido dar su conferencia en la que ha defendido la opción independentista y la creación de los países catalanes. En el vestíbulo del hotel, los alborotadores, la mayoría de edad avanzada y algunos de ellos del partido Coalición Valenciana, seguían insultando a los partidarios de Laporta.